Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy voy a iniciar un nuevo curso sobre táctica en ajedrez. En este primer tema vamos a ver los mates con dama. Este curso está dirigido a jugadores de iniciación, gente que se está iniciando en este mundo y que quieren descubrir y aprender cómo combinar y cómo ver jugadas, o sea, posiciones tácticas y encontrar mates, ganancias de material y aprender también los diferentes métodos combinativos y la diferente tipología que podamos tener en relación a la táctica. En este primer tema vamos a estudiar el mate con dama. La dama es la pieza más poderosa y por tanto también es la que una de las piezas que nos va a permitir definir la partida muchas veces. De todas formas, más que el que sean mates con dama o con otras piezas, a mí realmente lo que me interesa es que no solo aprendamos diferentes posiciones, sino que lo que aquí veamos o estudiemos nos permita después encontrar otros tipos, otras combinaciones, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver tres aspectos, bueno, dos aspectos en este tema, en la teoría. Por un lado, aprenderemos a reconocer patrones de mates, veremos ahora qué es eso de los patrones. Por otro lado, estudiaremos una técnica para calcular posiciones tácticas. Y por último, veremos ejemplos y ejercicios que nos permitan asimilar y, mm, y comprender mejor la teoría, lo que en este vídeo voy a explicar. Entonces, por un lado, tenemos que pensar o analizar qué es un patrón, a qué me refiero cuando hablamos de patrones. Si, por ejemplo, nos refiriéramos a la costura los patrones serían pues algo parecido a lo que vemos en la imagen, ¿no? Es un pequeño esquema con medidas, con tamaños, que nos va a permitir elaborar una determinada prenda, una blusa, una camisa, un pantalón, y que nos de una forma estándar, ¿no? Estandarizada. Entonces, en el ajedrez es algo parecido. Un patrón es un pequeño esquema, una posición típica que se produce en muchas veces o se puede producir con bastante frecuencia en la práctica y que el reconocerlas previamente nos va a permitir detectar esas combinaciones, jugadas más complejas que nos lleguen a esa posición que es de mate. Entonces creo que es importante que las personas, los jugadores, tengamos internamente asimilados muchos patrones de mate, muchas posiciones típicas que nos ayuden después a jugar mejor. Digamos que un patrón para un ajedrecista es como la brújula, ¿no? Entonces, cuantos más patrones tengamos, más fácil nos va a ser guiarnos a través de la táctica. Vamos a ver en este tema en concreto, que vamos a hablar de la dama, de diferentes patrones de mate con dama. Por ejemplo, este sería uno de ellos. Aquí hay dos torres que impiden la escapatoria del rey, la dama realiza jaque e impide que se vaya por las tres casillas que tenía libres para escapar, ¿no? Este sería otro patrón de mate similar. En este caso no son torres, sino son peones, las piezas que impiden que este rey se pueda escapar. Aquí tenemos otro patrón, es habitual muchas veces en posiciones de enroque largo. Si en lugar de una torre aquí hubiera un peón, sería una posición típica también de mate, un patrón típico. Y este también es similar, pero ya con un rey en una esquina. Aquí solamente con este peón que impide que se escape por A7, el rey está acorralado, está en jaque y no puede escapar. Otra posición típica, aquí es la torre la que impide la escapatoria del rey. Aquí es no solo la torre, sino mi propio peón también me echa un cable, me ayuda, ya que impide que el rey negro pueda escaparse por C7. Y la dama, al realizar jaque en la fila 8, impide también la escapatoria. Este es el mate del beso, es un mate también muy conocido. Aquí la dama, defendida por un peón, realiza mate, le da un beso al rey y el rey pues no tiene escapatoria. Este peón defiende a la dama e impide que el rey pueda escapar. Puede ser un peón el que defiende a la dama, podría ser cualquier otra pieza. Evidentemente la dama tiene que estar defendida, ya que de lo contrario sería capturada. Otra posición, combate del beso.
muy similar a la anterior. Aquí es el peón el que también nos ayuda a que el rey negro no pueda escaparse por b6. Otra posición de mate del beso, en este caso es la dama contraria la que nos hace un favor, ya que impide que el rey negro pueda escaparse por la casilla h8. Esta posición también es la torre, con ayuda del peón, las que bloquean al rey que impide su escapatoria y por tanto es jaque mate. Otra posición de jaque mate, también bastante habitual, es el peón impide la escapatoria por f5 y por h5, mientras que los peones negros impiden la escapatoria del rey por f6 o por h6. Otro mate del beso, en este caso ayudado por la torre y el peón que impiden la salida por g8 o por h7. Otro mate del beso, también esto es conocido como el mate de las sombreras. ¿Por qué de las sombreras? Pues bueno, por la forma que tiene el alfil la torre, que no dejan escapar, que parece como si fueran las sombreras, ¿no?, de una chaqueta. Y este mate es muy habitual en casos de enroque corte. El peón llega a g6, impide la escapatoria por f7 y la dama realiza un mate, y aquí hay una pieza que impide la escapatoria, en este caso es una dama. Con mucha frecuencia en lugar de una dama aquí hay una torre, pero para el caso pues es lo mismo. Bien, vamos a ver ahora una posición muy parecida, bueno, ya estudiada hace muchísimos años. No es exactamente esta posición, pero sí es muy similar, en la que las blancas juegan y ganan, ¿no? Si vemos esta posición a simple vista y si no conocemos patrones de mate, nos puede ser complicado el descubrir cuál es el mate. Podríamos descubrirlo, pero nos puede ser a veces un poco complicado, ¿no? Entonces, si miramos el patrón anterior, el patrón de mate con dama que hemos visto, el último, hemos visto la dama en h7, el peón en g6, y ahora miramos la posición, vemos que hay cierto parecido en esta posición. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Pues porque este peón está en g6, el rey no puede escapar por f8 porque aquí hay una torre, no es una dama, pero es una torre. Entonces, aquí ya podemos pensar, digo, si esta dama consiguiera llevar la h7 sería mate. El problema es que inicialmente no parece tan fácil. Si yo quisiera llevar una dama a h7, tendría que perder como mínimo pues 3 tiempos, ¿no? Porque sería 1, por ejemplo, 2 y 3. O 1, 2 y 3. Tendría que perder 3 tiempos con la dama para llegar a la casilla h7. Entonces, claro, mientras hago esa maniobra, las negras pues pueden jugar y pueden hacerme jaques, pueden complicarme un poco la vida. Entonces, eso está bien. Ya vemos que hay algún esquema, algún tipo de esquema que ya conocemos de antes, ¿no? Y es la posibilidad de llevar una dama a h7, aunque de momento vemos que no es posible a simple vista, ¿no? Bien, entonces cuando queremos descubrir combinaciones, lo que nos interesa saber, lo que queremos saber es también un método para poder descubrirlas, para poder encontrar diferentes combinaciones tácticas en una posición determinada. Entonces, para ello vamos a hablar del tema de las jugadas candidatas. ¿Qué son jugadas candidatas? Son aquellas jugadas que veamos más factibles, que veamos que puedan ser de más interés. Y de entre esas jugadas candidatas, elegir la mejor, o la que creamos que va a ser la mejor. De eso es a lo que en ajedrez nos referimos cuando hablamos de jugadas candidatas. Entonces, la duda aquí vendría, ¿cómo encontrar las jugadas posibles, las jugadas candidatas? Pues bueno, tenemos que mirar tres aspectos. Por un lado, siempre tenemos que pensar aquellas jugadas que más fuercen. Y si empezamos a pensar cuáles son las jugadas que más fuerzan, pues las jugadas que más fuerzan, más obligan al contrario, son los jaques. Por tanto, lo primero de todo que tenemos que pensar a la hora de buscar jugadas candidatas son los jaques. Después, una vez vistos los jaques, también hay jugadas que fuerzan. A lo mejor no tanto, pero también. Y unas son las capturas, los cambios. Cuando cambiamos una pieza, obligamos a la otra persona a recapturar y por tanto obliga al contrario. Por tanto, son jugadas que también se tienen que analizar
aunque muchas veces esas jugadas parecerán tontas, pero se tienen que mirar, porque muchas veces detrás de esa jugada tonta esconden algo que no es tan evidente. Y por último, tenemos que analizar las amenazas. O sea, una vez vistos los jaques, vistas las capturas, tenemos que mirar aquellas jugadas que amenacen algo, que obliguen al contrario a defenderse de algo. Bueno, pues vamos a practicar estos tres aspectos en la posición que hemos visto antes. Si miramos la posición de antes, vamos a empezar por los jaques. Y empezamos a analizar y vemos qué posibles jaques habían en esa posición. Aunque parezcan tontos, aunque parezcan que no sirvan para nada, ¿no? Entonces, el primer jaque que vemos, muy importante, o sea, que vemos que obliga al contrario, además bastante, es el jaque de la torre de H1 yéndose a la casilla H8, ¿no? Si vamos de H1 a H8, hacemos jaque. Parece un jaque tonto, perdemos una torre a cambio de nada, ¿no? A simple vista. Pero bueno, obligaría al contrario a comer. Bueno, después la vemos. Después de los jaques tenemos las capturas. Y aquí pensamos, pues tampoco en esta posición concreta no hay demasiadas capturas, solo hay una. Torre por F6. No sé si es buena o no, pero tenemos que analizarla. A veces estas jugadas, como he dicho, esconden algo detrás que sí que es bueno. Entonces, bueno, hacemos torre por F6. Sería otra jugada candidata, porque es una jugada que fuerza. Al capturar, casi obligamos al contrario a que también, para no perder material, tenga que recapturar. Y por último, tendríamos que mirar las amenazas. Es jugadas que creen alguna amenaza. Pues bueno, podríamos pensar en jugadas, no hay demasiadas aquí, pero bueno, sí. Podemos pensar en la dama, que puede ir a D2, C3, B4, A5, con la idea de buscar la diagonal de A2 a G8. Es decir, si yo colocara una dama, por ejemplo, en C4 o en B3, pues obligaríamos al contrario a defenderse, a taparse, porque esta columna está cubierta y entonces ganaría material, como poco, ¿no? Entonces, bien, sería otra opción, buscar alguna jugada de la dama, tengo bastantes, podría también jugar por aquí, que busque realizar un jaque en esta diagonal, ¿no? Podría ser interesante también esta posición. Bien, pues esas son las jugadas que tenemos que analizar si queremos descubrir una combinación de mate o de ganar material o de lo que sea. Bueno, entonces tenemos que unir esos dos factores que he dicho. Uno, la técnica para encontrar combinaciones y por otro lado la técnica de los patrones de mate o de posiciones que se produzcan de forma habitual en la práctica y que nos ayuden, si las tenemos en la mente, las tenemos bien grabadas en nuestra mente, pues nos pueda permitir que afloren en el momento en que esa posición nos es necesario conocer. Recordemos que aquí había un patrón de mate, que ya lo he dicho, un poco de ayuda, que era que la dama se fuera a la casilla H7. Entonces, entre las dos cosas, bueno, vemos que las jugadas candidatas, tal y como hemos hablado, por un lado los jaques, torre H8, por otro lado las capturas, torre por F6, y por otro lado los movimientos de dama que busquen el amenazar entrar en la diagonal A2, G8. Muy bien, pues estos serían los tres aspectos, jaques, capturas y amenazas, muy importante. Una vez visto esto, empezaremos primero por lo que más fuerza. ¿Qué era lo que más forzaba? Los jaques. Entonces tenemos que empezar por la jugada torre H8. Y si vamos a la jugada que estábamos analizando, vamos a empezar, como hemos dicho, por los jaques. La jugada que eran jaque en esta posición era torre H8. Vamos a verla. Entonces pensamos torre H8. Primero la pensamos mentalmente, claro, en un tablero de ajedrez no podríamos, en una partida de torneo, no podríamos mover las piezas, por tanto, lo ideal es que imaginemos la posición en nuestra mente. Y vamos a ver la que es un jaque. Torre H8, jaque, única rey por H8, el rey negro no puede escapar por aquí porque está el peón cubriéndolo. Entonces,
se produce una nueva posición y tengo que de nuevo volver a pensar qué jugadas candidatas hay. Como hemos dicho, las que más fuerzan son los jaques. Y si ahí ya hemos sacrificado una torre, con más razón. Entonces, si la torre está en H8, podré colocar esta torre en H1, jaque. Puedo hacer otro jaque. El rey negro tendrá que volver a G8. Única. Voy a probar otra vez, hacer un nuevo jaque. ¿Qué jaque puedo hacer? Pues esta torre que estaba en F1 la puedo llevar a H8 de nuevo y sacrificarla otra vez. Torre H8, rey por H8 de nuevo. Y ahora, ¿puedo seguir haciendo jaques? Sí que puedo seguir haciendo jaques. Me queda la dama. Es la única pieza que me queda. Entonces, si ahora hago jaque en H1, dama H1, pensar, hay que imaginarse que estas torres ya no estarán en F1 ni en H1. Entonces llevo la dama a H1, el rey se irá a G8 y entonces yo podré llevar mi dama a la casilla H7 con jaque. Ahora ya no es H8 sino H7 y si recordáis ese es el patrón de mate que teníamos antes que os he comentado que nos serviría para descubrir la solución a esta posición. Estoy seguro que muchos de vosotros, si no la mayoría, habéis descubierto esto ya, este mate por vuestra cuenta. Entonces vamos a verlo. Torre H8 jaque, rey por H8, torre H1 jaque, rey G8, torre H8 jaque de nuevo, rey por H8. Ahora tenemos el camino libre para nuestra dama, dama H1, rey G8 y dama H7 jaque mate. Como veis, en las dos técnicas, la técnica de primero analizar los jaques, después las capturas y después las amenazas, y las técnicas de tener internamente en nuestra mente diferentes patrones de posiciones, nos permiten ambas descubrir una combinación en un momento determinado. Fijaros también que en esta posición, como hemos comentado, en esta posición inicial, había más opciones. Teníamos torre por F6, mover la dama. Bien, eran opciones que no las hemos terminado de analizar. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya con una jugada tan forzada como son jaques continuos que el negro se viera obligado en todas las jugadas a responder de forma forzada, ya no es necesario analizar el resto. Probablemente habría alguna jugada también buena en esta posición, pero claro, mejor que un mate, difícilmente. Bueno, pues recuerdo, jugadas candidatas, primero los jaques, después las capturas y por último las amenazas. Esto es muy importante. Empezar por los jaques, capturas y amenazas. Muy bien, pues ha llegado la hora de practicar. Es decir, hasta aquí os he explicado un poco lo que yo os quería explicar, pero ahora tenéis que vosotros, os voy a poner diferentes posiciones y lo vamos a hacer de dos formas. Primero os voy a poner las posiciones, tendréis que pausar vosotros el vídeo e intentar descubrir la solución por vuestra cuenta, de lo contrario no tiene ninguna gracia, o sea, de lo contrario pues no sería lo útil que pienso que es que vosotros por vuestra cuenta intentéis siempre descubrir las combinaciones ganadoras en base a los dos conceptos que os he explicado hoy. La técnica para descubrir combinaciones, jaques, capturas y amenazas y los patrones de mate. Todo lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos partes. Una os voy a poner la posición sin ningún tipo de ayuda. Vosotros solo os voy a decir quién juega y tenéis que descubrir la combinación ganadora. Y después, si alguna combinación no la descubrís, no la encontráis, lo que voy a haceros es, os voy a dar una pequeña pista. Esa pista va a ser el patrón de mate que tenéis que conseguir realizar con las piezas blancas o negras, según el caso. Bueno, pues vamos a ello. Esta es la primera posición. Y aquí juegan blancas. Como os digo, pausar el vídeo y analizar esta posición. Y cuando la descubráis, pasáis a la siguiente. Este será el ejercicio 2. También juegan blancas. Tenéis que descubrir la combinación. Ejercicio 3. También juegan blancas y ganan. En este ejercicio 4 son las negras las que ganan. Ejercicio 5, como digo, cada vez pausad el vídeo
y ir descubriendo las posiciones. Yo no voy a parar porque no tiene tampoco mucho sentido. Y por último en esta juegan las negras. Bueno, espero que hayáis podido resolver por lo menos la mayoría. Si no es así, como os he comentado, ahora vamos a ver las mismas posiciones, pero os voy a poner una pista. La pista va a ser el patrón de mate que tenemos que conseguir. Entonces vamos a ir uno a uno. Recordar también lo que os comentaba de jugadas candidatas, jaques, capturas y amenazas. Bien, son las mismas posiciones que antes, lo único que ahora os doy la pista con el patrón de mate que tenéis que conseguir, es decir, el patrón que os va a ayudar a comprender la posición. Segunda posición con este patrón de mate, eso es lo que tenéis que encontrar. Tercera posición con un patrón de mate parecido o igual al anterior. Aquí tenemos este patrón. Este patrón también nos es conocido. Y por último, en esta posición que juegan las negras, y el patrón de mate es pues, el beso. Bien, pues eso es todo. No os voy a dar la solución. Si queréis comentar alguna de las posiciones, podéis hacerlo en el canal de YouTube. Si alguien tuviera alguna duda con alguna o quisiera dar la respuesta, la puede aportar a través del propio canal. Espero que os haya gustado esta lección y si os gustan, pues intentaré o miraré cada semana, cada 15 días, subiros un nuevo tema, una nueva lección y así poco a poco ayudaros a que podáis mejorar vuestro ajedrez. Un saludo y buenas tardes.